estás ingresando al mundo del SEO, pero te sientes abrumado o abrumada porque hay demasiado tecnicismo, demasiada definición que no entiendes. Hola gente de YouTube, mi nombre es Macarena Vargas y el día de hoy voy a conversarte sobre lo que es el SEO on-page y voy a aclarar un par de dudas que puedas tener al respecto. Acompáñanos. ¿Qué es el SEO on-page? El SEO on-page, a muy grandes rasgos, es el SEO que uno realiza, el trabajo SEO que uno realiza dentro de tu sitio web, al interior de nuestros sitios web. Porque hay que entender que existen diversos tipos de trabajos SEOs que uno puede realizar. Uno de ellos es trabajar al interior de tu web, otro de ellos es trabajar fuera de tu web, y así una gama diversa de distintas técnicas SEO para mejorar el posicionamiento de tu web. Hay que tener muy en claro que el SEO on-page trabaja muy de la mano con lo que es la analítica, por lo que uno debe dedicarle su tiempo. ¿Qué es lo esencial a la hora de trabajar o de iniciar un trabajo SEO on-page? Básicamente yo diría que son los objetivos. Antes de iniciar cualquier tarea, uno debe fijarse objetivos o un objetivo o varios objetivos para saber a qué darle prioridad, porque en el SEO on-page hay diversos tipos de SEO on-page, entonces uno tiene que ir organizándose para saber qué va a ir primero, qué va a ir después, qué cosa puedo no hacer y dejarlo más para después, más a través del tiempo y cosas de ese estilo. Por lo general uno sigue ciertos parámetros, conductos regulares, que es como lo típico o los patrones que uno debe realizar, pero aún así uno debe tener en mente qué cosas hacer. Es necesario tener esclarecido qué es lo que queremos lograr con todo este trabajo SEO, porque claro, tenemos nuestro objetivo primordial, que es lograr un posicionamiento, estar entre los primeros 10 resultados de Google, pero claro, entonces la duda que nace es en qué rubro, temas o palabras clave voy a posicionarme. ¿Cómo quiero marcar presencia en internet? ¿Por medio de qué? Y allí es cuando entra el tema de los objetivos que les estaba conversando. Y aquí yo les coloco un ejemplo. Si en el caso de que tú fueses parte del rubro de la educación, es necesario acotar este macro sector. No puedes llegar e ir a apuntar a lo más alto, que sería la educación en sí, porque necesitas trabajar ciertas cosas antes. Por ejemplo, si eres una academia de inglés o de cualquier otro idioma, no te sirve mucho empezar a indexar tus URLs por medio de palabras claves que estén más relacionadas a la universidad, colegio, instituto, porque estos establecimientos se dedican o abarcan mayores temáticas, ya sea idiomáticas, ya sean cursos, ya sean carreras. El enfoque a veces hasta un poco distinto, pese a pertenecer al mismo rubro. Entonces claramente tú que eres una academia de inglés vas a estar en desventaja, porque tú solo vas a ser capaz de proporcionarle al usuario una porción de lo que los demás ofrecen. Y ahí la importancia. Por eso hay que siempre pensar que hay que partir de lo micro para luego ir a lo macro. Si en cambio, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la academia de inglés, si en cambio tú reduces tu estrategia haciendo un poco más astuto y eres capaz de elegir palabras claves que respondan netamente al inglés de tu academia y que también se puedan ceñir, por ejemplo, a la localidad en la que está tu academia, si es a nivel Chile, si es a nivel de una ciudad. Lo importante allí en ese caso sería aplicar un SEO local, que también trabaja muy de la mano con el SEO on-page, o también puedes ceñirte a lo generacional o etario. Por ejemplo, si tu academia recibe estudiantes desde los 5 hasta los 90 años, ahí también uno puede rescatar ciertas keywords que van relacionadas al rubro o a la materia de la edad, ¿o no? Y entonces tener todo esto como punto de partida, porque desde allí, desde lo más básico, desde lo más pequeño, desde lo más micro, puedes expandirte de lo micro a lo macro, porque una vez tengas gobernado, conquistado lo micro, vas a poder empezar a idear estrategias para empezar a posicionarte en lo macro, que ya va a haber un trabajo avanzado desde lo micro. Y así, posteriormente, eventualmente, lo que uno quiere es llegar a ser, en este caso, un referente en la educación, que era este macro sector que había yo tomado como punto de partida.
Entonces, básicamente teniendo clarísimo nuestro objetivo o nuestros objetivos, el paso siguiente siempre va a ser, o al menos en F5 es la base para toda estrategia SEO, la estrategia de palabras clave o la estrategia de keywords. Para eso uno hace una investigación de palabras clave, ve a los competidores y así una serie de técnicas. ¿Qué tipos de SEO on-page podemos realizar? Es bien variado lo que uno puede hacer en la web por medio del SEO on-page. Como les adelantaba ya anteriormente, existen diversos métodos de SEO on-page que uno puede aplicar y que a la larga todo sirve para posicionar a tu marca. Pero un punto muy importante, aparte de fijar los objetivos, aparte de idear tu estrategia de palabras clave, es también saber organizarse bien. Y aquí les entrego una serie de métodos para que tengan una idea sobre cuál puede ser la mejor técnica para que apliques en tu web o para entender un poco más qué es el SEO on-page. Lo primero es el SEO on-page de palabras clave, que va muy de la mano con lo que es la estrategia de palabras claves que ya les hablaba hace un momento. En este proceso, a grandes rasgos, se suelen elegir las palabras que irán en las categorías de nuestro menú, dado que la importancia de estas categorías es que son las páginas principales a las que va a acudir el usuario. Hay que tener muy en cuenta la experiencia del usuario a la hora de trabajar el SEO, es muy importante eso. Y la importancia además, o lo relevante además de que uno elija ciertas palabras que son palabras clave que van a ir como nombres de tus categorías, es que estas también van a responder a los encabezados H1 o a los títulos que va a ver primeramente el usuario por un lado y que por otro Google o los motores de búsqueda va a reconocer como el título supremo, por decirlo de alguna manera, porque va a responder a una categoría, a una jerarquía. En segundo puesto tenemos las URLs. Las URLs también tienen su relevancia dentro de una estrategia SEO o una estrategia SEO on-page. Cuando uno optimiza su URL, le facilita de cierta manera a Google o a los motores de búsqueda el contenido o de lo que se va a tratar tu sitio web, qué es lo que contiene dentro de tu sitio web, facilitando el rastreo. Y así la indexación. Mientras más optimizada esté tu URL, mejor en ese caso. Y de esta manera también entendemos que una optimización no es simplemente quitar palabras, que quede una URL corta, porque claro, a las URLs a veces por defecto son esas URLs que está el dominio y luego le sigue millones de números. Claro, y eso no es una URL optimizada, pero no es llegar y borrar eso. Hay que establecer cierta jerarquía y seguir ciertos pasos, ciertos métodos. En tercer puesto tenemos la optimización de metadatos. Los metadatos, tanto el metatítulo como la metadescripción, son súper importantes tanto para los buscadores como para el usuario. Uno, porque el título, que también viene incluida la URL en eso, es el que le avisa, por decirlo de alguna manera, a los buscadores la relación que tiene tu texto con el contenido, por decirlo de alguna manera. Por eso el título es sumamente importante. Y luego viene la descripción, que aparte de que igual sirve como un patrón para los buscadores, al usuario es lo que lo atrapa al fin y al cabo. Si uno está buscando ciertas cosas, uno lee por lo general el título ya, pero luego a veces baja un poquito la mirada y ve la descripción, la metadescripción, y eso es lo que a veces decide hacer clic o pasar de largo. Aquí les mostramos un ejemplo con claramente F5. Se hace un trabajo interno y lo que está seleccionado en azul es lo que nosotros mostramos al usuario como el resultado de ese trabajo, de esa optimización. En cuarto puesto tenemos los datos estructurados. Este es SEO on-page, SEO técnico puro. Aquí ya uno inicia un trabajo más interno, más profundo, por llamarlo de alguna forma, porque ya empieza a trabajar un poco con los códigos. Y básicamente la función de los datos estructurados es avisarle a los motores de búsqueda, al igual que muchas otras cosas que ya hemos nombrado anteriormente, sobre lo que contienes, el contenido que tiene tu web, tu cierta página, cierta nota de blog, cierta receta, etc. Pero la diferencia es que aquí uno le detalla aún más. Y aquí le vamos a mostrar algunos ejemplos. ¿Cómo se verían los datos estructurados en Google? Van a ver que en algunos casos hay unas estrellitas.
que aquí pusimos dos ejemplos, que uno es con una película Kill Bill y luego está esta receta, que van a ver que en ambas aparecen unas estrellitas de puntuación o valoración, que eso en resumen es un código, un dato estructurado que aplicaron y que de alguna forma al entregar ese pequeño detalle logra que estas recetas o esta película o esta página web en específico, más que nada, pueda tener una mejor posición, esté dentro de los 10 primeros resultados de Google. En quinto puesto y último tenemos lo que es el SEO Content o contenido con enfoque SEO. En verdad no supe bien cómo llamar a esta sección o a esta parte, a este tipo de SEO homepage, pero básicamente se refiere a que todo texto visible que tú vayas a poner en tu web debe estar optimizado con SEO. ¿A qué me refiero con esto? Que debe estar redactado con una perspectiva SEO. Vamos a ponerle nuevamente otro ejemplo. En este caso es una nota de blog de F5 Group que hace poco publicó, referido al rubro de la educación, que fue un ejemplo que tomamos hace poquito, hace unos minutos atrás. Si lo ven en detalle van a notar que hay ciertos títulos, subtítulos, que son los H1, H2, van a ver ciertas imágenes, ciertos botones, y todo esto al fin y al cabo contribuye a una perspectiva SEO. Van a ver que tiene cierta longitud de texto, o también dicho cantidad de palabras, que también contribuye a una nota de blog optimizada. Y así existe una infinidad de técnicas SEO on-page que tú puedes aplicar. Estas son las más básicas y las que uno siempre suele utilizar. Creo que un poco la excepción es los datos estructurados, porque hay que especializarse un poquito, pero no es imposible. Pero todo lo demás es lo básico que uno debe ir trabajando en el SEO. ¿Quieres conocer los beneficios que atrae el SEO on-page para tu web? Te dejamos esta nota de blog que escribió hace poco F5 Group, que se titula Ventajas de hacer SEO on-page para tu página web. Allí vas a revisar, vas a encontrar una serie de beneficios que van a convencerte de empezar a idear, a planificar, a incorporar estrategias SEO a tu marca. Si te gustó este contenido y quieres tener más información al respecto, puedes comentarnos abajito y exponer tus dudas al respecto. Si deseas crear una estrategia SEO pero necesitas ayuda de expertos, expertas en el área, o bien quieres aplicar SEO de lleno con expertos, puedes agendar con nosotros. En nuestra web tenemos un formulario de contacto que puedes rellenar y así ya empezar a conversar con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras demás redes sociales, que son Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter y obviamente nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan una buena tarde, un buen día, una buena noche y nos vemos en un próximo video. Chao.